Bienvenidos a Aula 7, un programa especial para la juventud y para aquellos que son jóvenes de corazón para aprender sobre las Sagradas Escrituras. Esta noche tenemos un tremendo tema, sobre un tema que realmente es muy mal interpretado en el mundo cristiano y un poco complicado, pero esta noche lo vamos a discutir calmadamente usando la palabra de Dios, y tenemos la dicha de tener unos jóvenes con nosotros. Aquí tengo a mi amigo Fidel, tengo a mi amigo Marcos, tenemos Norma y tenemos a Noé, y si se dan cuenta todos somos jóvenes y estamos aquí para aprender sobre el tema del rapto de Jesús, la segunda venida de Jesús. ¿Por qué este tema es importante y por qué estamos tocando este tema, Fidel? Pastor, ¿qué tal? Buenas noches, amigos que nos ven a través de Aula 7. Es un tema muy importante porque la gente que no sabe de lo que es un rapto, pensamos como que van a llegar a asaltarnos a la casa. Sin embargo, es algo que vamos a descubrir ahorita en unos momentos. No se vayan. Buenas noches, estamos aquí en Aula 7, estamos aquí para discutir el tema acerca del rapto. Y les invitamos a que se queden con nosotros. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca del rapto. Por favor, no cambies el canal, porque brevemente continuaremos. Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz, tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien. Bueno, bienvenidos y ojalá que gustaron de esa melodía musical. El tema de la segunda venida o el rapto es un tema que merece el tiempo. ¿Por qué no hablamos sobre otra cosa? ¿Por qué la segunda venida? ¿Por qué el rapto? Y quizás, no sé si ustedes han tenido quizás unas confusiones en el pasado, pero ¿cuáles confusiones han escuchado sobre este tema? Pastor, yo le quería decir que yo estuve, antes de leer la Biblia, yo estaba muy confundido, porque cuando yo leía rapto, yo me imaginaba lo que le comentaba ese rato, que era porque iban a llegar a mi casa y me iban a sacar, iba a desaparecer. Sin embargo, Jesús tiene un mensaje muy claro para nosotros. O sea que el término rapto quizás no desarrolla imágenes agradables en la mente con esa palabra. Sí. Entonces mucha gente quizás tiene un concepto no muy positivo del tema del rapto. Sí. Así que un buen punto. No sé si hay otro comentario, otro punto que quieren compartir, Marcos. Realmente el rapto es un tema muy, muy delicado, y por eso debemos tener cuidado con lo que dice la Biblia, porque el rapto realmente mancha muchas cosas, pero lo que más mancha es la segunda venida de Jesús, porque hay mucha controversia. Yo recibí una enseñanza y de un momento a otro yo estoy recibiendo otra enseñanza, y eso me confunde, y eso, cuando uno no está firme, cuando uno no está fundamentado, te lleva a la duda, y eso es algo peligroso. Claro que sí. Y quizás si están mirando este programa y han tenido dudas, quiero que sepa que Aula 7 está aquí para quitar esas dudas de su mente y desarrollar una fe en la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar esta noche hablando del concepto de la tribulación. ¿Cuántos de ustedes aquí esta noche han escuchado de la tribulación o la gran tribulación? Yo me imagino que hasta quizás han visto en las películas que hablan acerca de la gran tribulación, películas que hablan sobre el apocalipsis y el fin del mundo. ¿Y por qué vamos a hablar sobre la tribulación? Porque la tribulación va conectado
con una versión popular de lo que es el rapto. Y hay que aclarar los males entendidos o quizás las confusiones de la mente. Yo incluso voy a buscar un marcador para poder usar la pizarra y luego vamos a comenzar entonces vamos a hablar un poco sobre lo que es la tribulación. Hay muchas personas que piensan que en la última tribulación, la gran tribulación, que Jesús va a raptar en secreto a todos sus seguidores, de tal manera que no van a pasar por la gran tribulación. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa enseñanza? ¿Han escuchado esto en el pasado? Vamos a hablar un poco sobre la tribulación. Mucha gente le tenemos una fobia acerca de la tribulación. Bueno, nadie quiere pasar tribulación. Yo sé que yo no lo quiero pasar. Pero el mensaje del rapto realmente es un mensaje de esperanza. Y es un mensaje que nos va a animar que venga lo que venga hacia nosotros, Jesús siempre estará con nosotros. Y ese es el punto clave del concepto bíblico de la tribulación. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 14. Hechos, capítulo 14. En el libro de Hechos, capítulo 14, el apóstol San Pablo acaba de experimentar tribulaciones, tiempos difíciles, vicisitudes. Él pasó por mucha persecución en su ministerio, y es interesante porque él habló a sus seguidores y mira cuidadosamente lo que él le dice a sus seguidores. Obviamente sabemos que el apóstol Pablo es uno de los grandes líderes en el Nuevo Testamento. Él es uno de los pioneros de la iglesia cristiana y creo que es un punto de referencia ejemplar para nosotros para tocar este punto de la tribulación. Hechos capítulo 14, y si a alguien le gustaría leer el versículo 22. Ok, confirmaron el ánimo de los discípulos, exhortándolos a permanecer en la fe. Les dijeron, es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Interesante, Luis. Entonces, ¿qué es lo que Hechos 14, versículo 22? ¿Cómo es que este texto nos enseña, o qué es lo que nos enseña acerca de nuestra experiencia con la tribulación y con este concepto del cristiano y la tribulación? ¿Qué es lo que dice Hechos capítulo 14, versículo 22? Bueno, pues aquí nos abarca algo muy importante, ¿verdad? Que dice, bueno, si quieres entrar en el reino de Dios vas a pasar muchas tribulaciones. Eso casi me da a entender que voy a pasar muchas dificultades, muchos problemas durante el proceso de recorrer de la vida para poder llegar al triunfo, ¿no? Al logro que varios anhelamos tener, ¿no? El reino de los cielos. Así que para mí es parte de ese concepto de tribulación. Entonces vemos aquí en Hechos capítulo 14, versículo 22, que el apóstol Pablo enseña que el cristiano pasará por la tribulación para entrar en el reino de los cielos. Interesante, porque el concepto popular es que el cristiano va a desaparecer antes de la tribulación. Y aquí vemos un ejemplo bíblico donde realmente es lo contrario. El cristiano sí pasa. ¿Ustedes han pasado tribulaciones en su vida? Yo sí lo he pasado también. Entonces estamos mirando aquí en Hechos 14, 22, que el cristiano pasará tribulación. Ahora, al inicio a nadie le gusta escuchar eso. Bueno, eso no me da mucha esperanza. ¿Verdad que no, Marcos? Sí. O sea, el hecho de que nos da temor, nos da preocupación, pero el mensaje del rapto, el mensaje de la Biblia, es un mensaje de esperanza. Bueno, ¿cómo es posible que el mensaje de la tribulación puede ser un mensaje de esperanza? Bueno, continúan con nosotros, que estamos desarrollando esto un poco más. Vamos a ir del libro de Hechos al Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan y el versículo 33, que será el último texto del capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 33. Y ya hemos visto lo que Pablo dijo conforme a la tribulación. Ahora vamos a ver lo que el gran maestro,
el maestro de todos los maestros, Cristo Jesús, habla acerca de la tribulación. Si a alguien le gustaría leer el versículo 33 del capítulo 16 del Evangelio de San Juan. Marcos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Marcos, ¿cuál es el mensaje de Juan 16:33? ¿Qué podemos aprender sobre este tema, acerca de este texto? Que son palabras de Jesús. Más que nada, la palabra de Dios es palabra de Dios. Si yo creo que la palabra de Dios, esto es verdad. Dice que vendrán tribulaciones, voy a pasar problemas, vamos a pasar problemas, pero confía en Él porque Él ya venció. Aquí vemos también que Jesús dice que en el mundo, ¿qué es lo que vamos a tener? Tribulación o aflicción, dependiendo en cuál versión de la Biblia tiene. O sea, el apóstol San Pablo dice que el cristiano pasará tribulación para entrar al reino de los cielos, y Cristo Jesús dice que tendremos, ¿qué cosa? Aflicción. Tendremos tribulación. Lo escuchamos en las palabras de Pablo y ahora lo escuchamos a través de las palabras de Jesús. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Por qué este punto es tan interesante? Porque ¿cuál es el mensaje de esperanza en Juan 16:33? En Hechos aprendimos que el cristiano pasará tribulación, pero en Juan 16:33 Cristo dijo que nosotros podemos tener paz en medio de la aflicción. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Ven la diferencia? O sea que si yo paso la tribulación solo, yo voy a pasar tiempo difícil. Pero si yo paso la tribulación con Cristo a mi lado, yo puedo tener paz. Yo puedo tener paz aún en medio de la tormenta. Y hay ejemplos bíblicos desde Génesis hasta el Apocalipsis, donde vemos que Dios no saca a sus seguidores de la tribulación, sino Él los acompaña y los protege a través de la tribulación. ¿Cuáles ejemplos podemos pensar? En personas, en biografías bíblicas. Juan Bautista. Juan el Bautista, muy bien. ¿Qué fue lo que le sucedió a Juan el Bautista? Él estaba en la cárcel. Ahí el chasco. Claro, tenía un chasco y tenía una desilusión porque estaba predicando la palabra de Dios y ahí estaba en la cárcel. Es curioso porque cuando uno mira la historia de Noé, ¿Noé fue quitado de la tribulación o fue guiado a través de la tribulación? ¿Cómo fue que Dios le dio la paz en medio de la aflicción? ¿Cuál era la aflicción de Noé? La fe de Noé. Ok, la fe de Noé fue lo que le dio la fortaleza de enfrentar la aflicción. Pero ¿cuál era la aflicción? ¿Qué es lo que estaba pasando él? Había un catástrofe, ¿se acuerdan? Diluvio. El diluvio. Entonces Noé pasó por el diluvio. ¿Y qué pasó? ¿Noé desapareció? Intacto. Dios dice, vente conmigo, mi siervo. ¿Así dice? No. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Lo mandó a predicar. Lo mandó a predicar y luego después ¿qué hizo? Construyó un arca. ¿Verdad que sí? Que es la famosa, el barco grande, ¿verdad que sí? Que ahí tenía todos los animales y todas las criaturas. Otro ejemplo, pastor, también podría ser José, ¿no? Exacto. Cuando sus hermanos lo vendieron, ¿verdad? Y estuvo pasando por muchas aflicciones desde cuando era chico, ¿verdad? Porque sus hermanos tenían como un celo de él en ese periodo de su infancia. Luego su juventud, los hermanos tomaron decisión de venderlo y fue esclavo. Pero a través de todas esas aflicciones que él estuvo viviendo, él fue una luz, porque él estaba seguro que Dios estaba con él y que estaba en cada momento de lo que él estaba viviendo en su vida, ¿verdad? Exacto, exacto. Así que José atravesó la aflicción de la esclavitud, de la traición, Correcto. pero José no desapareció. Él estaba en Egipto. Podemos pensar en Daniel, ¿verdad que sí? ¿Que estaba dónde? Con los leones. Con los leones, imagínate todo. Yo que le tengo miedo a los perros. Imagínate un león. O sea, tremenda tribulación. A mí el corazón, mira, se para si estoy ahí en esa experiencia. Pero Dios
guió y lo protegió a través de la tribulación. Ese es el mensaje de la Biblia. Ese es el mensaje que la Biblia nos enseña sobre la tribulación y nuestra relación a la tribulación. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a la tribulación, ni la gran tribulación del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Dios promete que Él nos va a acompañar a cada paso. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, este es el fundamento para entender el rapto. ¿Por qué? Porque la enseñanza popular del rapto es que es un rapto secreto, que Cristo va a hacer desaparecer a todos sus seguidores antes de la gran tribulación. Y dicen que la gran tribulación va a durar 7 años y que en medio de los 7 años, o sea, 3 años y medio, subirá el anticristo. Y todos los que son incrédulos van a pasar 7 años atravesando la tribulación del anticristo. Ahora, eso no es exactamente, mi querido amigo que está acompañando este programa, eso no es exactamente lo que va a acontecer. Sí hay un anticristo y sí hay una gran tribulación. Pero la Biblia nos enseña que todos los cristianos que están siguiendo a Jesús en los últimos días van a pasar la tribulación, pero gracias a Dios vamos a tener una protección y tenemos la posibilidad de tener paz en medio de la tormenta. ¿Cuánto dicen amén? Ahora vamos a ver en el libro de Lucas. Este es el texto más mal interpretado de este concepto del rapto. Ahora ya hablamos del rapto, ¿sí? Voy a borrar esto ahora. Ya hablamos de la tribulación, mejor dicho. Ahora vamos a hablar un poco sobre el rapto. ¿Puedo borrar esto? Okay. Vamos, ya tenemos el fundamento. Aquellos que trabajan en construcción saben que antes de construir el techo hay que comenzar ¿a dónde? En los cimientos. En el fundamento. Ya tenemos el fundamento de la tribulación, ya entendemos el concepto bíblico de la tribulación. Todos lo vamos a pasar, pero el cristiano tiene una ventaja muy grande. Ahora, el rapto. En el libro de Lucas tenemos una conversación que Jesús tiene con sus seguidores sobre el rapto. Ahora, la palabra rapto realmente no aparece en la Biblia, pero es un concepto, es como un rescate, es como un proyecto, o cuando los bomberos vienen y tratan de sacar a todas las personas del edificio que está en llamas, algo semejante a eso, pero el concepto el término rapto realmente no aparece en la Biblia. Lucas capítulo 17, y vamos a leer una conversación yo estoy en el 17 aquí, y vamos a comenzar en el versículo 34. Lucas 17, versículo 34, déjame asegurar, hasta el 36. Y el 37 también lo vamos a leer, pero más tarde. Quiero establecer el fundamento. Lucas 17, 34 y 36, Cristo está hablando sobre los últimos días y está hablando sobre el rapto. Pero vamos a hablar un poco sobre el término. Este texto es el fundamento de aquellos que creen que cuando Cristo, antes de la tribulación, Cristo va a venir y van a desaparecer sus seguidores. Vamos a aclarar esta confusión. Si a alguien le gustaría leer el 34 hasta el 36. Les digo que en aquella noche estarán 2 en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. 2 estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Muy bien. Ahora, Norma, ¿qué es lo que Lucas 17 nos enseña sobre los últimos días? ¿De qué piensas que está hablando Jesús en estos textos? Pues uno va a ser escogido. Claro. Los términos que tú utilizaste es, uno va a ser tomado, otro dejado. Aquí es donde viene la confusión de muchas personas. Hay una serie que se llama Left Behind. Entonces han hecho una película, Dejado Atrás. Han vendido millones y millones y millones. Pero la realidad es que es una mala interpretación de lo que la Escritura está enseñando. Nos da varios episodios. ¿Cuáles son los episodios que mencionó Jesús
sobre aquellos que son tomados y aquellos que son dejados. Hay actividades que están haciendo, ¿sí? Sí. ¿Cuáles son las actividades? Uno está durmiendo. Ok, no estoy durmiendo. ¿Cuánto les gusta dormir? A mí me encanta. Ok, durmiendo. Otros moliendo. Otros Las mujeres están Mujeres moliendo. y otros en el campo. en el campo. O sea, hay tres diferentes características o entornos o actividades que Cristo está describiendo aquí, ¿sí? Y noten que en cada actividad hay dos diferentes destinos, hay dos diferentes experiencias. Y en las tres, las dos que siempre se repiten es, uno será tomado y el otro será dejado. En la mente popular, el pensamiento es que aquellos que son dejados son ¿cuáles? Los malos. Los malos. Y aquellos que son tomados son ¿quiénes? Los santos. Los santos o los salvos, mejor dicho, ¿no? O también los santos. Voy a poner santos ahí también. Santos por Jesús. Eso es más o menos la mentalidad popular. Hay un problema. Si uno continúa leyendo en el versículo 37, mira lo que sucede. Voy a poner 37 aquí porque esto es clave. Este texto es clave. Después que Jesús más o menos relató esta parábola, si podemos decirlo así, uno de sus discípulos le hace una pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿A alguien le gustaría leer el versículo 37? Le preguntaron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde está el cadáver, allí se juntarán los buitres. ¿Cuál es la pregunta que los apóstoles le hicieron a Jesús? ¿Dónde va a pasar eso? ¿Dónde? Señor. Ok. Cristo dijo, van a haber dos durmiendo, uno será tomado, otro será dejado. Van a haber algunos moliendo, uno será tomado, otro dejado. Van a haber algunos en el campo, uno será tomado, otro dejado. La pregunta es lógica, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Dónde está el cuerpo? Ahora, déjame hacerle esta pregunta. ¿Qué es lo que están preguntando los apóstoles? Están diciendo, Jesús, ¿dónde están dejados? O está haciendo la pregunta, Jesús, ¿dónde están tomados? ¿Hacia dónde van? O sea, ¿de cuál categoría están haciendo la pregunta? ¿Están preguntando dónde lo dejaste? ¿O están preguntando dónde lo llevaste? Ustedes me dicen a mí. ¿Qué opinan? ¿Dónde? Déjame decirte que estaban pensando los apóstoles. Déjame decirte que los apóstoles a veces no tenían todo claro. Y el que está mirando este programa, a veces uno lee la Biblia y uno dice, oye, yo no entiendo esto. Ánimo, porque los apóstoles tampoco lo entendían. Yo creo, ¿no? Mi manera de pensar antes, porque cuando la gente, o cuando yo no conocía de las cosas de Dios y yo veía esto, a mí me daba miedo. Porque si aquí dice que en el campo, pues yo no quisiera pasar con alguien en el campo, porque a lo mejor el otro iba a ser elegido y yo me iba a quedar. Claro, Y en este caso yo creo que los apóstoles no lo tenían bien definido. claro. Y querían ellos preguntar, ¿no? ¿Dónde va a pasar esto para ellos no pasar Sí, por ahí? si va a pasar en el bolero, pues hay que ir al bolero, ¿no? Claro, claro. Y eso, mira, estos son actividades normales que cada uno podemos Sí. hacer. Entonces la pregunta es, ¿dónde? Los apóstoles no están preguntando dónde quedaron los que fueron dejados. ¿Cómo podemos saber que ellos no están preguntando sobre aquellos que fueron dejados? Porque ya sabemos que estamos aquí. Porque ya saben que están durmiendo, Las actividades. moliendo campo, que están aquí, como tú dices. La pregunta sería, ¿dónde están aquellos que fueron tomados? ¿Dónde lo llevaste? ¿Cuál es el destino? ¿Verdad que sí? Es lógico. Ahora, lo popular es que los tomados van a ser salvos y los dejados son los malos. Y en la mente popular los dejados son los malos que van a enfrentar la gran tribulación con el anticristo. Pero el versículo 37 es el clave para iluminar realmente qué es lo que Jesús está tratando de enseñar. La pregunta es ¿dónde? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? La pregunta es ¿a dónde es que aquellos que fueron tomados, a dónde es que van a ir? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús?
Interesante, dice donde está el cadáver, allí estarán los buitres. Hemos visto muchas de las veces en diferentes lugares cuando hay animales muertos, a veces en los freeways o algo así, y a veces en México yo ya llegaban, los buitres se juntaban uno y otro, luego llegaban de diferentes lugares donde no pensabas verlos, pero llegaban donde estaba un animal muerto. Y se juntaban muchos para poderse comer el animal, ¿no? Y me estoy remontando a esta cita similar, algo así, donde está el muerto, pues ahí llegan los buitres. Dan como siempre Jesús da algo que nos hace pensar a la gente para que sepan realmente el resultado, ¿no? Claro que sí, claro. O sea, Cristo responde donde está el cadáver. Hay otras versiones que dicen ahí estarán ¿Dónde está el cuerpo? las águilas. ¿Qué es lo que hacen las águilas al cuerpo, como dijo Luis? Los cuerpos a los cadáveres. ¿Qué es lo que hacen? Se las comen, Se las comen. Se las comen. O sea, una respuesta quizás un poco raro, ¿verdad que sí? La pregunta, vamos a repasar. Ok, tenemos personas que están durmiendo, moliendo y en el campo. Hay dos. Uno es tomado y otro es dejado. La pregunta de los apóstoles es obvio. ¿A dónde es que aquellos que fueron tomados, dónde es que fueron llevados? ¿A dónde van a ir? La respuesta es, donde están los cadáveres, ahí estarán las águilas. Esto suena como ¿qué? Suena como algo... ¿Suena como un paraíso, sí o no? ¿Cuántos quieren ir a ver los cadáveres y a ver a las águilas tener una tremenda banquete? No vale. Obviamente, en Lucas capítulo 17, el versículo 37, Jesús nos dice que aquellos que fueron tomados no fueron tomados para la salvación. ¿Fueron tomados para qué? Para aquellos, el lugar de los cadáveres es donde estarán las águilas. Esto es un lenguaje de destrucción. Esto es un lenguaje de la perdición. ¿Sí o no? O sea, que realmente los que están dejados son los que están dejados vivos. Y aquellos que fueron tomados para juicio. ¿Sí o no? ¿Es lo que dice el texto, sí o no? En el versículo 37. Donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Entonces, ese es el problema. Ese es el fundamento. Es una interpretación incorrecta de aquellos que fueron tomados. Todo el mundo piensa que aquellos que fueron tomados para la salvación. No. Fueron tomados para las águilas. Donde estarán los cadáveres. Aquellos que son dejados realmente son los que son dejados vivos. Ahora, vamos a ir a Mateo capítulo 24, que esto lo va a aclarar un poquito mejor. ¿Las virgen? Ese otro capítulo tremendo, pero qué pena que no tenemos suficiente tiempo para ir también a Mateo 25. Vamos a concluir con este pasaje bíblico, Mateo capítulo 24. Versículo 42 o 40. Mateo capítulo 24, y vamos a leer en Mateo capítulo 24 las siguientes textos. Mateo 24, versículo 37. Déjame escribirlo aquí. Mateo 24, versículo 37 hasta el versículo 44. Déjame usar el verde porque tiene más. Ok, vamos a quizás tomar turnos. Si alguien me pudiera comenzar leyendo el 37 y luego podemos tomar turnos leyendo el texto hasta el versículo 44, y con esto vamos a concluir. Dice 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, y el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor.
Versículos 43 y 44. ¿Ahí? No sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Muy bueno. E incluso ahí vemos el concepto que mencionó Fidel hace poco del hogar. O sea, de que el rapto es como el concepto, temor, miedo. el temor, el miedo. O sea, ¿qué es lo que Jesús dice? No sé si se dieron cuenta. Mateo 24 y Lucas 17 son casi idénticos. Estamos prácticamente leyendo lo mismo. Pero en Mateo 24, Él introduce una historia bíblica como la introducción de este fenómeno apocalíptico. ¿Cuál carácter bíblico introdujo Noé? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. ¿Cómo fueron los días de Noé? ¿Cómo fue que Jesús describe los días de Noé? ¿Qué fue lo que estaba sucediendo en el tiempo de Noé? Bueno, durante ese tiempo había mucha maldad, había mucha cosa mala que había en las naciones, y Dios mandó a Noé que predicara de que se arrepintieran, ¿no? Y ellos no hacían caso, más bien lo tenían como loco, porque antes no se conocía la lluvia, no veían que iba a caer agua del cielo. ¿Cómo está eso? Entonces ignoraron lo que Noé les decía por medio de Dios, ¿no? Exactamente. Aquí dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. No hay nada malo con comer y beber. A mí me encanta comer. ¿Dice? Me encanta comer. O sea, estaban viviendo una vida normal, right? Dice, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y los que Se los llevó a todos. se los llevó. Ahora, cuando la Biblia dice en Génesis que el diluvio se los llevó, pregunta, ¿a quiénes se lo llevó y hacia dónde se los llevó? Aquellos que no quisieron obedecer, Claro, no quisieron aceptar el mensaje que Dios exactamente. mandó a través de Noé y los llevó hacia la muerte. Aquellos que estaban fuera del arca, ¿sí o no? Porque aquellos que estaban adentro del arca estaban protegidos. Aquellos que estaban adentro del arca estaban bajo la protección de Dios, lo borré, estaba buscando la paz, estaba experimentando la paz en medio de la tormenta. Entonces aquellos fuera del arca fueron aquellos que fueron afectados por el diluvio. Fuera del arca, ¿y a dónde fue que el diluvio los llevó? ¿Cuál fue el destino final? La muerte. La muerte. La destrucción o la perdición, ya hay muchas formas para decirlo. ¿Por qué es que utilizamos por qué fue que Jesús mencionó Noé? Porque Noé es un ejemplo de lo que va a suceder en los últimos días. Así como en el tiempo de Noé vino el diluvio llevó a aquellos fuera del arca a la perdición. Y aquellos dentro del arca se mantuvieron Salvos. vivos y salvos. Y ese es el mensaje del rapto. Cristo nos está anunciando que no tenemos que temer la tribulación. La tribulación es parte de la experiencia cristiana. Si Cristo está contigo, tú tendrás paz, tú tendrás esperanza y tú tendrás fe para ver más allá de la tormenta. Y la Biblia también nos dice que aquellos que van a ser dejados atrás en Lucas capítulo 17, Mateo 24, son aquellos que van a mantener la conexión con Dios y se van a sobrevivir la tribulación que va a pasar por toda la tierra. Así que nosotros, mis queridos hermanos, tenemos la invitación en este tiempo de tomar la mano de Jesús y de ser aquellos que son protegidos y que se mantienen vivos en pies, firmes, para enfrentar la tribulación. ¿Cuántos de ustedes que están mirando este programa quiere decirle a Jesús, Jesús, yo quiero ser parte de aquellos que pasan la tribulación y al fin reciben el rapto de la salvación
cuando Cristo viene al último día y nos rescata y nos lleva a nuestro hogar celestial. Si ese es su deseo, y es el deseo de todos nosotros aquí, me imagino, ¿sí? Acompáñanos ahora con esta oración final.